Pedir en su nombre. Vamos, dígalo. Lo que pedimos, recibimos. O sea que lo que no recibimos, lo que no tenemos, porque no lo hemos pedido bien. Ahora, la fe funciona cuando sabemos y entendemos que representamos la autoridad de Cristo en la tierra. Mire la confianza y la autoridad de Cristo, que llamaba a los discípulos y les decía: mira, allá hay un asno amarrado, díganle a su dueño que el maestro la necesita, mándenlo a traer. ¿Qué creen ustedes que era un asno en aquel tiempo? Pero no era cualquier vehículo. Los asnos los usaban la gente noble. Los asnos eran usados por los reyes cuando eran nombrados y entraban a la ciudad. Entraban montados en asnos, en pollinos, como entró Jesús a Jerusalén. O sea, no mandó a traer un Renault 4, mandó a traer un Porsche, un gran vehículo. Y esa era la autoridad. Allá está amarrado, dígale que lo traiga. Y mire la autoridad, los discípulos, como dijo el centurión: yo le digo a este ve y va, y a este ven y viene, por la palabra. Los discípulos iban, imagínense el temor de los discípulos allá, mirando el burro y al dueño, que el Señor manda a decir que lo necesita, llévensela. Autoridad. Se paraba frente a las barcas y le decían: boga mar adentro. Y la gente cogía las barcas y se iba. Tenía autoridad. A Pedro le dijo: lanza. Cuando él lanzó, salió el pez. Aún los peces se le sometían. Tenía autoridad. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros en la tierra? Con autoridad. ¿Qué es autoridad? El primer texto que quiero usar es Efesios 1:19 y siguientes. En la autoridad, detrás de la autoridad está el poder. Escuche esto aquí. Detrás de la autoridad está el poder. Entonces, ¿qué significa pedir? Yo quiero que cambie su actitud, porque la gente piensa que pedir es ser pedigüeño. No, eso no es pedir. Pedir es ordenar. Es como cuando usted llega a un restaurante: señorita, tráigame. Usted no llega como el miserable, pobre, que necesita que le den de comer. Usted llega con autoridad, ¿o no? Y la persona va y le trae lo que usted pide. Usted no se pone: ay, por favor, señorita, tráigame algo de comer. No. Usted habla con confianza, usted habla con seguridad, ¿cierto? Y los servidores obedecen lo que usted ordena, lo que usted pide. Por eso dice: ¿qué doctrina es esta?, dijeron los fariseos. ¿Qué doctrina es esta? Que da órdenes y los demonios le obedecen. Los discípulos se sorprendieron y dijeron: hasta el mar y el viento le obedecen. Una nueva doctrina que nadie había conocido. Para algunos de ustedes todavía es nueva doctrina, pero es una doctrina que necesitas conocer, que se llama pedir. ¿Qué es pedir? Usar autoridad para orar, para ordenar, para mandar. Yo sé que a usted le suena feo esa palabra mandar, y si le suena feo, tiene que limpiar su mente y su corazón, porque en el contexto de la vida y del mundo vemos la gente usando mal las cosas. Entonces hemos criticado tanto a los jefes, a los líderes, a las autoridades y gente que manda mal, que cada vez que usted escucha mandar se quiebra. Pero eso es lo que hacía Jesús, mandar. Eso fue lo que Dios le dio al hombre: autoridad para mandar. Autoridad para mandar. Para eso fuimos puestos en la tierra, para mandar. Pero necesitamos mandar bien. En esa autoridad el Padre no solo te dará lo que necesitas, sino también lo que deseas. Yo quiero que entiendas eso, porque ese es un nivel más alto. A ver, cristianos solo están pensando que Dios solo te va a dar lo que necesitas. Dios te puede dar no solo lo que necesitas, sino lo que deseas. El hijo mayor dijo: Padre, ni un cabrito me has dado. Él no entendía su autoridad como hijo mayor. Él era el primogénito. ¿Sabe qué significaba eso? Tenía la autoridad de su padre para usar los recursos. Y el padre le dijo: hijo, todas mis cosas son tuyas. O sea, él podía mandar a los siervos y que le
mataran un becerro y hacer fiesta con sus amigos. Él tenía autoridad, pero no la ejerció. Trabajaba duro, pero no ejerció autoridad. El hijo menor ejerció autoridad. Dame la parte que me corresponde. Y el padre se la dio, porque era el derecho. Le había concedido. Tenían los hijos autoridad. Diga conmigo, los hijos tienen autoridad para pedir y tomar todos los recursos del padre. Dígalo otra vez, por favor. Los hijos tenemos toda autoridad, toda libertad para tomar todos los recursos del Padre. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, el Padre pone todas las cosas en manos del Hijo. Entonces, ¿todas las cosas dónde están? ¿En las manos del Padre o en las manos tuyas? ¿Dónde están todas las cosas? ¿Usted cree que Dios las tiene guardadas por ahí en una bodega? Mire, se le hubiera caído el cielo de tantas cosas guardadas por allá arriba. Dios no es guardador compulsivo. No. Dios no es reciclador. Él abrió los cielos y Él dijo, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y los recursos ya están autorizados y disponibles, y los recursos están aquí en la tierra. La autoridad está en los cielos, pero los recursos están en la tierra. ¿O quiere que le manden oro del cielo? No, en el cielo no hay oro. Oro hay en la tierra. ¿Aló? Lo único que le puede caer del cielo es un pájaro. Y si lo necesitas, Dios los enviará. Pero Dios no puede tirar vacas del cielo porque. ¿Okay? Pero tú puedes ejercer autoridad. Muy bien. Entonces, ¿qué es fe? Convicción de que como hijo, Dios te da la capacidad para gobernar lo que Él ya te dio en su herencia. Entonces, si ya tenemos una herencia, ¿qué es pedir? Ejercer dominio, tomar aquello que nos corresponde. No es pedir como si no tuviera, como si tuviera que rogarle y convencer a Dios de que me dé algo. Si Él me hizo su hijo, Él nos dio el derecho, no solo de todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, que es lo primero que nos ha dado en herencia. Nos dio su naturaleza, nos dio su santidad, nos dio su justicia. Eso es más costoso que cualquier cosa. Pero junto con Él y con toda la naturaleza y toda la vida de Cristo, junto con Él nos dio todas las demás cosas. Es con Él, no es sin Él, es con Él. Por eso todas las cosas son para Él. O sea, si todas las cosas vienen de Él, entonces todas las cosas irán. Si todas las cosas las tomas tú por tu cuenta, no se las llevarás a Él. Pero cuando las cosas vienen de Él, por Él, entonces se las damos para su gloria, para su gloria. Ya, capacidad para gobernar. Significa, tengo que tomar el derecho y ejercer dominio. Juan capítulo 1, versículo 12. La palabra exousia, que traduce autoridad o potestad, primero significó libertad y de libertad de ser lo que se quiere ser y actuar como se quiere actuar. Eso es autoridad. Es la libertad que Dios te dio de ser lo que quieres ser. ¿Recuerdan la palabra que Dios le dio al apóstol Satirio? Serás lo que quieras ser. Eres como hijo de Dios, puedes desarrollar todo lo que Dios puso en ti, todo lo que Dios te dio y todo lo que Dios hizo de ti. Dios te dio esa libertad. Entonces no vivas como esclavo. No puedo, no tengo, no soy capaz. No, eso no es autoridad. Dios te dio capacidad. Es más, esa es una palabra, Nelson. Dios da el poder para hacer la riqueza. Dios te dio el poder para hacer las riquezas. Tú tienes que ejercer autoridad. ¿Qué significa exousia ahí? A todos los que le recibieron. ¿A cuántos? ¿Qué significa? ¿Qué dice la Biblia? A todos. Que no hay diferencias ni en inteligencia personal, ni en acciones personales, ni nada. A todos los que le recibieron, todos. Ahora, los resultados vienen de acuerdo como cada persona cree, cada persona habla, cada persona actúa. Pero a todos los que creen en su nombre, les dio derecho. ¿De qué? De ser. Derecho de ser hijo de Dios. ¿Y cómo cree usted que deberían vivir los hijos de Dios?
Yo sé que alguien le va a decir que mire los cristianos del primer siglo, mire los cristianitos pobrecitos cómo sufrían. Y eso no es real. Estamos hablando de una época de persecución. Estamos hablando de una época donde por causa del evangelio muchos de ellos no podían trabajar, tenían que huir, tenían que correr. Sabemos que por la época había hambres y hambrunas que venían sobre el país entero. De hecho, las ofrendas que se recogieron entre todas las iglesias del Asia Menor es porque en el año 70 hubo una hambruna impresionante en todo Jerusalén, como solía suceder, como sucedió en los tiempos de Noemí. Por hambre se fueron a otro país, como lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, y aún Jacob lo hizo, y hasta José bajaban a Egipto porque eran tiempos de hambruna. Ahora, mire lo que dice el verso número 14. 16, perdón, el verso 16. Porque de su plenitud tomamos. ¿Quiénes toman? Todos. Todos lo recibieron a él, todos también pueden tomar. ¿No le parece extraordinario? Hay gente que se queda en el 12 y nunca llegan al 16. Recibieron a Cristo, pero nunca tomaron de su plenitud. Gracia sobre gracia. Dile que está a su lado. Puedes tomar, puedes recibir gracia sobre gracia. Ahora, Gálatas 4:1. Yo quiero que piense bien acerca de hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Gálatas 4:1. ¿Qué es el problema de los hijos? Te voy a decir cuál es el problema de los hijos. Entre tanto que el heredero es niño, no se diferencia de un esclavo. O sea que hay cristianos que son herederos, pero al ser niños viven igual que los esclavos. Aunque es Señor de todo. ¿No le parece triste que yo sea Señor de todo y viva como un esclavo? Pero está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su Padre. De igual modo, nosotros también. Cuando éramos niños, ¿qué? Esclavos. Entonces, ¿qué es un cristiano inmaduro? El que se somete a todo. Esclavo de todo, esclavo de las enfermedades, esclavo de los problemas, esclavo de las necesidades, esclavo de las ofensas de la gente. Hay gente que es esclavo de los comentarios de los demás. Sé libre, eres hijo. Si usted anda buscando es la aprobación de la gente, la ayuda de la gente, la mano de la gente, entonces no estás viviendo como un hijo de Dios. Jesús no andaba dependiendo de la gente. Él usaba autoridad de su Padre. Y hay gente que está así, esclavos a los principios del mundo. No se puede, no hay, no sé qué, que no sé qué, que la situación, y están sujetos a todo. Necesitamos salir de ello. Marcos capítulo 11, versículo 28. Comenzó a decirles: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Qué pregunta tan extraordinaria. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? O sea que podemos decir, las cosas que tú haces es en el ejercicio de una autoridad. Las cosas que no haces es porque no estás usando autoridad. Se entendía que todo lo que se hacía era porque había una autoridad. No podías hacer algo si no tenías autoridad. ¿Quién te dio autoridad para estas cosas? Dile que está a tu lado. ¿Quién te dio autoridad para vivir como un hijo de Dios? Para vivir en bendición, para vivir en prosperidad, para vivir en sanidad, para echar fuera demonios. ¿Quién te dio esa autoridad? Vamos, respóndalo. Lo recibimos a Él, creemos en Él y Él nos dio esa autoridad para ser hijos como Él. Entonces los hijos pueden pedir, los hijos pueden llamar. Si en mi casa llama un hijo mío, se le abre. Si llama un extraño, ¿usted sabe que la Biblia dice que la voz de los extraños? O sea que cuando tú hablas y oras, en el cielo conocen tu voz. Porque oras desde un espíritu nacido de nuevo. Pero cuando ora una persona que no es nacido de nuevo, en el cielo no pueden oír. En el cielo solo se oye a los hijos. Escúchame, cada vez que tú oras y hablas en esta tierra, el cielo te oye y te respalda. Porque es tu oración brota de tu espíritu. Tremendo. Las cosas que haces por la fe, las haces porque Dios te dio autoridad. O sea que en lo que Dios no te dio autoridad, no las puedes hacer. No puedes tener fe para lo que Dios no te dio autoridad.
Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno, mire, pero los hijos de Dios sí son dignos. ¿Por qué no era digno? Porque él no era judío, era romano. Hay que entender el contexto. De que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El Salmo 7 dice: envió su palabra y lo sanó. O sea, ¿cómo se ejerce autoridad? Dando la palabra. Ve y va. Ven y viene. Autoridad. Lucas 9:1 al 2. Lucas 9:1 al 2. Lucas 9:1 al 2. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad. ¿Qué mueve la autoridad? Poder. ¿No tienes poder? Dios usa su poder, el poder de su espíritu, y ángeles usan su poder a tu favor. Cuando tú usas autoridad, cuando tú usas autoridad, el poder del Espíritu Santo se mueve. Cuando tú usas poder, ángeles se mueven. Perdón, cuando tú usas autoridad, ángeles, el poder de los ángeles, se mueven a tu favor. Y les dio autoridad sobre todos los demonios. La mayoría de las cosas, todas las cosas malas que pasen a su alrededor, ¿quiénes las provocan? ¿Quiénes inspiran? ¿Quiénes impulsan a esa gente? Demonios y enfermedades en este mundo. Autoridad. Tenemos autoridad. Juan 14, 12 al 14. Juan 14, 12 al 14. Ya casi vamos a llegar al punto culmen de esta enseñanza. De cierto les digo, de cierto, dos veces. Cuando Jesús dice de cierto, tenemos que prestarle atención y creerlo. Que el que cree en mí, ¿cuántos creen en él, en Jesús? También hará las obras. ¿Para qué se nos dio autoridad? Para hacer cosas. ¿Para qué es que Dios nos dio autoridad? Para hacer cosas en esta tierra. Entonces, cuando usted se sienta que no puede, entienda que Dios le dio autoridad para hacer las cosas buenas. Las mismas obras que yo hago, ojo, no son cualquier cosa, es las mismas obras que Él hizo. Y todo lo que Él hizo. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo Jesús? Te voy a decir que son las mismas obras de Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38. Te voy a explicar para que entiendas, porque hay gente que puede tomar mala enseñanza y se va de caprichoso a hacer otras obras que nada que ver. Cosas que Dios no le dio autoridad. 38. Jesús de Nazaret, ¿cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con qué? ¿Cuántos han sido ungidos con el Espíritu Santo y con poder? Tenemos el poder. ¿Para qué Dios nos dio poder? Anduvo, diga, anduvo. O sea, ¿qué es la vida de un cristiano en la tierra? Que su estilo de vida es hacer el bien. Entonces, ¿para qué Dios nos dio autoridad? Para hacer el bien. Si usted usa poder, autoridad, su fuerza, su dinero, su capacidad, sus talentos, lo que sea, para hacerle mal a alguien, ya estás por fuera de lo. El Espíritu Santo no está en eso. Pero el Espíritu Santo te va a respaldar en todo lo que tú hagas en esta tierra que sea para bien. Él te va a respaldar. Así que ni lo pienses. Si es bien, cree, el Señor te va a respaldar. Para eso te ungió Dios, para que hagas bien, sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, ¿quién es el que hace mal? El diablo. ¿Y quién es el que hace bien en esta tierra? Los hijos de Dios. ¿Quién hace mal en la tierra? El diablo. ¿Quién roba, mata, destruye? El diablo. ¿Y para qué estamos nosotros los hijos de Dios aquí en la tierra? Para hacer bien. Para hacer bien. Mire, porque Dios estaba con él. Dígale, está a su lado, Dios está contigo. Y te da poder y la unción del Espíritu Santo para que hagas bien, para que sueltes a los que están oprimidos por enfermedades, por el demonio, por pecado, por pobreza, por enfermedades del alma. Estamos aquí. ¿Cuánto bien estás haciendo en la tierra? Escúchame, tu riqueza no es cuánta plata tengas en esta tierra. Tu riqueza es cuánto bien hagas en esta tierra. Y cuando tú te vayas, mucha gente haya sido bendecida por ti. Eso es verdadera riqueza. Lo demás es añadidura. No te preocupes por lo demás. Dios traerá todo lo que necesitamos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero tenemos que cumplir nuestro llamado. Estamos en esta tierra para hacer bien. Para eso tenemos autoridad. ¿Ok? Volvamos a Juan 14. Dice, y todo lo que pidan. Fíjate que está hablando de autoridad. ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo hago.
¿Cómo hizo Jesús las cosas? Con autoridad. ¿Quién le dio autoridad? El Padre. Y le dio todas las cosas. ¿Alguien lo cree? Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea en el Hijo. ¿No me parece extraordinario? O sea que cuando estamos haciendo las obras con autoridad, ¿quién es glorificado? Dios. Dios no es glorificado en gente inerte. Dios no es glorificado en gente estéril. Dios no es glorificado en gente inactiva, en gente que solo vive para pagar arriendo y para pagar su recibo y para pagar las necesidades de la vida. Dios se glorifica cuando hijos de Dios se lo pasan haciendo bien en esta tierra, cuando usan la bendición y la prosperidad para bendecir, para hacer bien a otros. Entonces, si me piden alguna cosa en mí, ¿qué significa en mi nombre? Con mi autoridad. Escriba ahí, la palabra nombre en la Biblia, la palabra nombre significa tres cosas. Número uno, significa la posición de alguien. El nombre representa la posición de alguien. Número dos, el nombre representa el prestigio, la reputación, la opinión de alguien. Cuando yo le digo, es que vienen los Nule a construir aquí la ampliación del atrio, fíjate que el nombre automáticamente le genera que una opinión, un concepto. No lo van a tumbar, pastor. Todo nombre representa una opinión. De hecho, la palabra gloria, que está en el nombre de Jesús, gloria significa reputación, opinión, fama. Número 3, representa el carácter de la persona. El carácter de la persona. ¿Y qué es el carácter de Cristo? ¿Qué hay en su nombre? Que Él es bueno, que Él es grande, que Él es fiel, que Él es bondadoso, perdonador. Todo lo que Él es. Entonces, ¿qué significa en su nombre? Que debemos actuar como Él, ser como Él, vivir como Él, hablar como Él y hacer las cosas que Él hizo. Para eso tenemos autoridad. Ahora, vea la Biblia, Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Solo hay un y de conjunción entre lo que deseas y la respuesta. Y es pedir. Si tú pides, recibes. Lo que tú buscas, encuentras. ¿Te encontraste con gente mala? ¿Qué andabas buscando? Si tú estás buscando cosas correctas, te encontrarás con gente buena. Porque usted sabe que la gente que anda en tinieblas no se mete con gente de luz. No les gusta, se sienten incómodos. La Biblia dice que el que es de la luz viene a la luz de la luz. La Biblia dice que andemos como hijos de la luz y reprendamos los de las tinieblas a las tinieblas. Lo que usted busca, eso encuentra. ¿Usted quiere una buena iglesia? La encuentra. No le importa qué iglesia, la que le quede más cerca, eso es lo que le va a resultar. Lo que usted busca, eso es lo que usted. Pero cuando usted se interesa por algo, Dios está contigo en el asunto. Llamen y se les abrirá. Entonces necesitamos aprender más a pedir, pero también a buscar, porque cristianos piden, pero no buscan. Las cosas se ejecutan pidiendo, buscando y llamando. ¿Quiere que las cosas de la vida le funcionen? Pida, busque y llame. Hágalo con autoridad. Pedir se relaciona con el deseo y el anhelo. Es decirle a Dios lo que queremos o necesitamos. Y la Biblia dice en Marcos 11:23, todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino cree que es autoridad. Mire, que crees que lo que tú dices será hecho. El problema es que tú dices cosas y no crees que será hecho. Entonces necesitas tener fe en la autoridad, que cuando tú hablas, las cosas son hechas, van a suceder, van a funcionar. Ahora, le será hecho
¿Qué significa? Que Dios trabaja contigo y tú actúas con Él. Versículo 24. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que algún día lo van a recibir. No. Crean que cuando ustedes piden, lo reciben. En el momento que usted pide, usted cree que tiene autoridad como hijo y que lo recibe. Y cuando usted cree que lo recibe, será hecho. Ahora, ¿qué es no dudar en su corazón? De la abundancia del corazón. ¿Qué significa dudar en el corazón? Que usted pide una cosa y luego habla otra. O hace otra. Por eso el que es inconstante es como la onda del mar, va y viene. Dice, no piense el tal que recibirá nada del Señor. ¿No le parece extraordinario? O sea que cuando usted pide algo y lo que usted pide y se dirige, usted tiene que actuar en esa dirección con consistencia. Y no importa cuántas adversidades. Mire, cuántos negocios de cristianos se han cerrado por falta de fe, constancia y perseverancia. Porque le piden a Dios un negocio, abren, y luego cuando vienen los problemas cierran. Le piden a Dios un trabajo, les llega y luego renuncian. ¿Para dónde vas? Si le pediste a Dios algo. Hay gente que me dice, ay pastor, le tengo un testimonio, le oré al Señor y uy, me salió una oportunidad. Y 6 meses después, no pastor, ya es que era mucha presión. ¿Para qué pide? Si luego no tiene la firmeza de seguir adelante. Si usted pide algo, tenga la certeza de ir en esa dirección. Y si no, no se ponga a pedir cosas que usted no sabe qué es lo que. Pidan y crean que les será hecho, pero pida con consistencia. ¿Qué significa pedir? Es una expresión de confianza que Dios tiene poder para hacer lo posible. ¿Qué es pedir? Tener la certeza de que Dios tiene el poder para hacerlo posible. Pero también que su voluntad es que te vaya bien y que tú tengas todas las cosas en esta tierra. La palabra buscar traduce esforzarse. Mire qué tremendo. Si usted quiere algo, tiene que esforzarse, pero no en la cosa, sino en aquel que nos da todas las cosas. ¿En qué deberíamos esforzarnos? En buscar a Dios, en amarle, en adorarle, en conocerle. Hay gente que dice, Señor, yo quiero esto, pero no lo buscan a Él. ¿Cómo las cosas van a suceder si no estás en acuerdo con Dios? No te llenas de Dios, no recibes la dirección de Dios. Dios quiere llevarte hacia ese éxito, pero si tú no lo buscas, tú coges para otro lado. Como la oveja que sacan del hueco y pega 2 brincos y otra vez está allá en el hueco. Cuando tú buscas a Dios, Dios te va a dirigir. Crean entonces cuando buscan a Dios. Mire, eso es extraordinario acerca de la fe. Dice, el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí, que Él es verdadero, que Él es real, que Él existe y que galardona a los que le buscan. O sea, si tú pides pero no le buscas, ¿en qué estamos? Él no es tu servidor, Él no es tu esclavo, Él no es tu empleado, Él es tu Señor. Entonces, ¿cómo es que le pides cosas y luego te despides? ¿Por qué no reciben? ¿Por qué piden y se despiden? No, quédate. El leproso fue sanado y volvió y se postró y adoró. Hay gente que pide y se larga. No, busca. ¿Qué significa buscar a Dios? Implica dedicación de conocerle a Él. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Ahora tú puedes pedirle a Dios y Dios te lo da, pero como tú no lo buscas a Él, luego lo pierdes fácil. Porque no tienes fe, porque la fe solo viene de Él. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces necesitamos pedir bien. Buscar es un acto de entrega. Jesús dijo, trabajen, esfuércense no en la comida que perece. La gente se esfuerza solo por plata. Esfuérzate por lo que es vida eterna. El que siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para las cosas del Espíritu cosecha vida eterna. Por lo tanto, buscar es el deseo verdadero y profundo de lo que realmente vas a obtener. Buscar muestra tu verdadero deseo. Pedir no muestra tu verdadero deseo. Pero buscar sí muestra que realmente te interesa. Y no es lo que pides, sino lo que buscas, lo que termina
funcionando en tu vida. Pero el tercer nivel es llamar. La palabra llamar significa tocar. Hebreos 4:16 dice que debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea que cuando yo llamo y clamo a Él, ¿qué es lo que obtengo? Ayuda, fuerzas, capacidad, socorro. Es extraordinaria. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre. O sea que cuando Dios llama, Él cree que van a abrir. Cuando tú llamas, deberías creer que. Ahora, las ventanas de los cielos ya están abiertas para ti. Las ventanas de los cielos y las puertas están abiertas para los hijos de Dios. Llamamos con confianza y nos acercamos porque vamos a obtener la ayuda y el socorro del Señor. Entonces, primera de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidamos, cualquier, ¿qué le podemos pedir a Dios? Cualquier cosa. Pero ojo, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos y hacemos. Ok, entonces, si Valentina entiende lo que le agrada al Señor, ¿va a pedir algo incorrecto? ¿Va a orar algo incorrecto de su esposo, de su familia, de sus hijos, de su iglesia? No. Entonces, como ella busca lo que le agrada a Dios, Dios dice: tú lo que me pidas, Valentina, te lo voy a dar porque tú buscas agradarme a mí. Por lo tanto, lo que pidas va a ser agradable para mí también. Entonces, primera de Juan 5, versículo 13 dice: y estas cosas les escribo a ustedes que creen. ¿A quiénes les predicamos esto? A los que creen. Usted no le puede enseñar esto al que no cree. No le hable esto al que no cree. Usted hay que hablarle el evangelio. Esas cosas les hablo a los que creen. ¿En quién? En el nombre del Hijo de Dios. Es decir, creen en la autoridad que el Hijo de Dios les dio, para que sepan que tienen. Dile que está a tu lado: no es que Dios no te ha concedido, no es que no tienes autoridad, es que tal vez no lo sabes. No sabes lo que Dios te ha concedido, no sabes lo que ya Dios te autorizó, no conoces la herencia que Dios ya te dio y necesitas saber lo que Dios ya te dio: vida eterna. 14. Y esta es la confianza. ¿Qué es lo que necesitamos para pedir? Confianza. Miren lo que es los colombianos. Ángelo, ¿será que no tiene 5,000 pesos ahí para poder coger el bus ahorita para irme para la casa? Así piden los colombianos, ¿verdad? ¿Será que no? ¿Por qué le metemos el negativo? Porque pues, de una vez anticipamos. Si me dicen que no, bueno, yo le dije que será que no, pero entonces, obvio. ¿Alguna vez pidió y se puso a pensar si Dios le iba a responder sí o no? Uno no puede pedir sin confianza. ¿Cuál es la clave de pedir? Confianza. Por eso Jesús dice: este habla como los que tienen autoridad. ¿Cómo habla la gente que tiene autoridad? Confianza. ¿Cómo usted ve que habla el pastor y dice todas las cosas aquí en esta iglesia? Con confianza, con seguridad. Y si usted me escucha hablando con cualquier persona en cualquier cosa donde yo estoy, donde hago, fíjese cómo yo hablo. Pero ¿cómo era yo antes? Inseguro, temeroso, dubitativo, ni hablaba. Por eso no tenía nada. Y aprendí que necesitaba tener confianza. Ahora, ¿por qué tenemos confianza? Ojo, que si pedimos cualquier cosa conforme. Ok. Entonces no puede pedir 5 mujeres, porque no está conforme a su voluntad. Entonces, para poder pedir bien, ¿qué deberías conocer? La voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Si desconoces lo que está escrito en la Biblia, no sabes pedir bien. ¿Quieres pedir bien? Lee la palabra, memoriza la palabra y ora la palabra. Y si sabemos que Él nos oye, entonces diga conmigo: pedir con confianza, saber su voluntad y saber que me oye. Cada vez que tú hablas, deberías saber con certeza: Él me oye. Sabemos que Él nos oye. Cualquier
cosa que pidamos. Ahora, si Ángelo pide un avión, ¿se lo dará Dios? No, porque en la voluntad de Dios no está que Ángelo viaje todos los días o cada 3 días en avión, porque tal vez el día que Dios lo lleve a un ministerio que necesite avión, a una empresa, a unos negocios que necesita avión, Dios le dará un avión. No es imposible para Dios darte un avión. Pero si no está dentro del plan de Dios para ti, puedes pedir lo que quieras, pero si está fuera de la voluntad de Dios no va a pasar. O sea, todo lo que esté dentro del plan de Dios, todo lo que necesitas para cumplir el plan de Dios en esta tierra, Dios te lo concede. Todo lo que necesites. Y sabemos, alguien dígalo conmigo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cuál es la clave? Saber que lo que yo le pido a Dios, lo tengo, lo he recibido. Esa es la clave. Así que escriba ahí, pedir con confianza. Pedir sin vacilar, sin dudar. O sea, no pide una cosa y luego empieza a hablar otra y actuar de otra manera. 3, ojo, hay que pedir con amor. ¿Qué significa? Sin egoísmo. Y es la forma como quiero cerrar esta enseñanza. Pedir con amor. Todo lo que tú pides con egoísmo, siendo egocéntrico, no perdonador, andando de malas con todo el mundo, no funciona. 4, pedir con perseverancia. O sea, en aquello que le pidió a Dios, siga orando, no lo suelte. Y no es que le pida, Señor, dame. No, Señor, gracias, Señor, gracias. La Biblia dice, no se afanen por nada, sino den gracias por todo lo que Dios ha hecho. Entonces usted pide y da gracias. Gracias, Señor, gracias, está pasando. Padre, gracias, tú estás sanando. Gracias, tú estás respondiendo. Ahora, 5, pida con sabiduría. Pida con sabiduría. Entonces termino con este punto. Santiago 4:3. ¿Por qué gente no recibe? Porque pide mal. No piden con sabiduría y no piden con la dirección del Espíritu Santo. Entonces por eso vamos a hablar 2 textos aquí para que terminemos esta idea. Santiago 4:3. Piden el versículo anterior, porque ahí hay un punto importante. Codician y no tienen. ¿Responde Dios a la codicia a un cristiano? ¿Responde Dios a la codicia a un hijo suyo? No. Dile que está a tu lado. Dios no se molesta, no se incomoda, no se opone a que tú seas rico, millonario, sobreabundante, pero sí que seas codicioso. Ser rico y codicioso son 2 cosas diferentes. Si usted sigue conectando que ser rico es codicioso, usted nunca tendrá plata, porque usted está dañado con su visión del dinero. Pablo dijo, tengo de qué enorgullecerme, y no debería. Hay gente que no tiene ni de qué enorgullecerse y son más orgullosos. No tienen nada de qué jactarse. Entonces mire cuál es el problema. Arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No es así como tenemos las cosas, luchando, peleando, discutiendo. Eso no es la manera. Y no tienen porque no piden. O sea, ¿cuál es el camino de los hijos de Dios? Pelear, trabajar, sudar, darse contra el mundo. No, es pedir, porque somos hijos. Pero piden y no reciben porque piden. ¿Qué es pedir mal? Que en vez de pedir conforme a la voluntad de Dios para agradarlo a Él, pido para gastarlo en placeres. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener y puedo coger la gracia, pero la desperdicio. Y después estoy otra vez en hambre, como le pasó al hijo pródigo. Y terminamos con Romanos 8:26. Entonces, ¿qué necesitamos para pedir bien? Este es el texto clave para pedir bien. Romanos 8:26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hace el Espíritu? Entonces, busque la ayuda del Espíritu. Antes de buscar las cosas, buscamos la ayuda del Espíritu Santo. El problema de pedir a veces es creer que sabemos todo. Y no sabemos cómo deberíamos orar. Pero el Espíritu mismo intercede. Pon la Nueva Traducción Viviente, por favor. Con palabras que no pueden expresarse o explicarse o tener un significado. Está hablando de las lenguas. O sea que cuando estamos orando en lenguas, estamos orando perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que deberíamos orar en lenguas diariamente. Yo cuando no sé qué hacer, oro en lenguas. Y estoy ahí, Señor, muéstrame cuál es el camino, cuál es la decisión, cómo se resuelve esto. Todo el tiempo pidiendo al Señor.
Porque no sé. Yo puedo parecer muy seguro, puedo tener muchas cosas, he aprendido mucho, pero créame que la mayoría de las veces no sé qué es lo que estoy haciendo. Ni sé cómo resolver, ni sé cómo avanzar. Pero estoy continuamente, Espíritu Santo, muéstrame. Versículo número 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios.